Estimados amigos, paz de Cristo, soy el pastor Joe Prado de la Asamblea Apostólica de East Palo Alto. Una vez más quiero darles una muy cordial bienvenida a este estudio bíblico. Ahora estamos en el quinto estudio, el cual es el bautismo bíblico, lo que es la sepultura. En este estudio vamos a estudiar ¿qué es lo que la palabra de Dios nos enseña con respecto al bautismo? Vamos a desafiar aún también tradiciones que las cuales quizás hemos nosotros creído, pero cuando las comparamos a la luz de la palabra de Dios, simplemente no tienen fundamento. Antes de entrar a este estudio, vamos a orar para que Dios hable a nuestro corazón. Oremos. Señor Jesús, te damos toda la honra, toda la gloria. Gracias, Señor, por concedernos una vez más poder congregarnos, Señor, en este hogar para abrir nuestro corazón a tu palabra. Pedimos, Señor, que hables a nuestra vida, que tu palabra, Señor, nos ilumine, que tu palabra, oh Dios, nos dé entendimiento, que tu palabra, Señor, ponga convicción en nuestro corazón, que podamos, Señor, obedecer tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. El bautismo en agua es esencial para ser salvos. El mandamiento del bautismo en agua en el nombre de Jesús tiene un lugar esencial en el plan de Dios para nuestra salvación. Para ser salvos, necesitamos ser bautizados conforme el mandamiento bíblico. Al no obedecer la palabra de Dios, nuestra alma será condenada. Esto es algo muy importante. La Escritura en Marcos, capítulo 16, verso 16 dice: El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En 1 de Pedro, capítulo 3, verso 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Ahora, el modo y la fórmula del bautismo. Algo muy importante. Podemos ver la importancia del bautismo en agua en el nombre de Jesús en la palabra de Dios. Es el plan de Dios para nuestra salvación. Cuando estudiamos el significado del modo y la fórmula del bautismo, vamos a mirar primeramente el modo. La palabra bautismo deriva del verbo griego bautizo, el cual significa inmersión. La Biblia dice con mucha claridad que el modo correcto del bautismo es por inmersión en agua. Este modo de bautizar tiene un significado grande. Por inmersión, uno se identifica con la muerte y sepultura de Cristo. De igual manera, como sepultan a una persona muerta bajando su cuerpo debajo de la tierra, de igual manera debemos ser sumergidos debajo del agua cuando somos bautizados. Todo nuestro cuerpo tiene que ser sumergido debajo del agua. Esto es lo que nos identifica con la sepultura de Cristo. La palabra de Dios en Romanos capítulo 6, verso 4 dice:
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Para expiar los pecados de la humanidad, Cristo tuvo que sufrir la muerte, ser sepultado y resucitar. De igual manera nosotros, para ser salvos, debemos experimentar la muerte, lo que es el arrepentimiento. Ser bautizados en agua en el nombre de Jesús, esto es la sepultura. Y resucitar a una vida nueva, esto es recibir el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo infantil de echar agua sobre la cabeza de una criatura no tiene ningún fundamento bíblico. No existe ninguna escritura en toda la Biblia que muestre que los apóstoles bautizaban a los niños. La persona que va a ser bautizada debe primero arrepentirse de sus pecados y reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Una criatura no tiene la habilidad de arrepentirse de sus pecados y de reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. De modo que el bautismo infantil no es bíblico, por lo tanto no salva, no tiene ninguna validez. Número 2, la fórmula. Sin excepción, la iglesia primitiva siempre bautizó en el nombre de Jesús. La Biblia claramente declara que el perdón de pecados es por medio de el bautismo en el nombre de Jesús. Una persona no es bautizada correctamente si no ha sido bautizada en el nombre de Jesús. Vamos a mirar las Escrituras. Hechos capítulo 4, verso 12 dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En Lucas capítulo 24, verso 47, dice la Escritura: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hechos capítulo 2, verso 38 dice: y Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es muy claro, los apóstoles siempre bautizaban en el nombre de Jesús. Esto lo podemos ver en todo el Nuevo Testamento. Los apóstoles siempre ellos bautizaban como manda la Escritura, en el nombre de Jesús. La Biblia no registra ninguna otra manera. Existe una abundancia de pruebas en los libros también de la historia de la iglesia y también en enciclopedias que comprueban este hecho. Examinemos unos textos bíblicos. Hechos capítulo 8, verso 14 al verso 16. Mire cómo dice la Escritura: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Verso 15. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Verso 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Libro de Hechos capítulo 10, verso 47 y el verso 48. Entonces respondió Pedro:
¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Libro de Hechos, capítulo 19, verso 4 y 5. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Verso 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Una pregunta muy importante: ¿cómo podemos explicar Mateo capítulo 28, verso 19, el cual dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo? Vamos a escudriñar esta escritura. Los términos Padre, Hijo y Espíritu Santo simplemente son títulos y no nombres personales. Una pregunta: ¿cuál es el nombre del Padre? Su nombre es Jesús. ¿Cuál es el nombre del Hijo? Su nombre también es Jesús. ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? De igual manera, su nombre es Jesús. Vamos a mirar la palabra de Dios. El nombre del Padre es Jesús. Esto lo miramos en San Juan, capítulo 5, verso 43. Yo he venido en nombre de mi Padre, así dijo Cristo, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a éste recibiréis. El nombre del Hijo es Jesús. Esto lo miramos en Mateo capítulo 1, verso 21. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre del Espíritu Santo también es Jesús. Esto lo miramos en San Juan 14, verso 26. Cristo dijo: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La palabra nombre en esta escritura es singular y no plural. Debemos ser bautizados en el nombre y no nombres. Una pregunta: ¿cuál es ese nombre? La Biblia contesta esta pregunta en Hechos capítulo 4, verso 12. Dice así: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La palabra de Dios nunca se contradice. Aquellos que dicen que prefieren obedecer las palabras de Jesús en Mateo 28, verso 19, en vez de las palabras de Pedro en Hechos 2:38, ellos están admitiendo que hay una contradicción en la Biblia. No obstante, la Biblia nunca se contradice. Los textos de Mateo 28, verso 19 y Hechos 2:38, ambos están correctos y no se contradicen. Hechos 2:38 es el cumplimiento del mandamiento de Mateo 28, 19. De manera que el método y fórmula bíblica para bautizar es por inmersión en agua en el nombre de Jesús. Cualquier otra manera de bautizar no es bíblica, no se encuentra en la palabra de Dios. En conclusión, el bautismo no es algo que se debe dejar a nuestro deseo o ánimo. Más bien, es un mandamiento bíblico para nuestra salvación.
Para obedecer este mandamiento es necesario ser bautizados como ordena la palabra de Dios por inmersión en el nombre de Jesús. Estimado amigo, amiga, hoy día entréguele su vida a Cristo y acepte ser bautizado en el nombre de Jesús, como manda la palabra de Dios, para el perdón de todos sus pecados. Una vez más tenemos un ejercicio, es decir, una escritura para que usted memorice en esta semana. La escritura de esta semana es Marcos capítulo 16, verso 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estimado amigo, yo le invito, sea bautizado en agua como manda la palabra de Dios. Recuerde lo que dice la Escritura: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es muy importante obedecer este mandamiento, porque este mandamiento determina nuestra salvación. Espero verlo en la iglesia este domingo. Estamos orando por usted. Venga con su familia. Les esperamos. Una vez más, Dios les bendiga y hasta la próxima ocasión. Dios les bendiga.